Desde el aula hasta el micrófono vamos a levantar. La caverna es el espacio donde os vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar. Porque pensar por uno mismo es la forma de volar. La educación nos empodera, no la pueden frenar. Unidos somos más, juntos vamos a luchar. No hay muro que detenga a quien quiere progresar. El conocimiento es el arma para despertar. La caverna es el camino para el mundo transformar. Pensar por ti mismo es el primer paso. La caverna es luz, es tu nuevo espacio. Aquí no hay límites, solo lo que alcanzas a tu paso. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. Así que escucha bien, es la voz de la caverna. Aquí no hay muros, solo ideas que se alternan. Libertad de educación, esa es nuestro lema. La caverna en el aire, siempre en el sistema. Hola, buenos días. Estamos en el Isla Marisma, en el aula de comunicación Jesús Quintero, que es como se llama ya nuestro estudio, y en el programa La Caverna. Entonces, hoy tenemos con nosotros a alumnos del segundo bachillerato y alumnos también de práctica de imagen y sonido. Ahora ya diréis la especialidad, todo lo que queráis, del instituto. Dilo. Perdón, Pablo Neruda. Bien, este fallo queda muy natural, ¿vale? Y, sí, vale. Muy propio de mí, además. Entonces, buenos días. Hoy queremos comentar. Tenemos a Alejandro de Pablo Neruda. Tenemos en los controles a nuestro querido. Hola, ¿qué tal? Alberto. Alberto. ¿A ti te llaman Albert también o no? A ver, me llaman de mote, tipo, entre amigos y familia. Alberto, entonces. Alberto. Ángel, que es colaborador nuestro en todos los programas, ¿qué tal? Qué raro no verme ahí en camino. Hombre. Imen, que está aquí con nosotros, y que además en los micrófonos también es muy potente. Y tú eres Valeria, ¿verdad? Acércate, anda al micrófono y dinos hola. Enciéndelo, a ver. Ahora, di hola. Hola. Valeria, pues nada. Bien, la pregunta es muy fácil. Nosotros estamos haciendo cursos desde Huelva a profesores para explicarles que la radio, además de para hacer podcast, sirve para aprender cosas de otra manera. Y yo, antes de ya enrollarme más, que no quería participar en esto, pero os lanzo la pregunta. ¿Vuestra experiencia personal, desde vuestra experiencia personal, creéis que la radio puede servir para aprender de otra manera? ¿Qué aporta la radio? Y también, ¿cómo os habéis sentido? Me gustaría empezar por decir que yo siento que la radio, lo habré dicho antes creo, no sé si lo habré dicho en otro podcast de estos, pero yo siento que la radio es mejor forma de aprender, porque en vez de estar leyendo tanto un libro o escuchando la misma clase 70 veces, como puede variar, se pueden desviar de contenido y empezar a ver como, por ejemplo, estamos dando, o dale que estamos hablando de filosofía, podemos hablar de una rama de la filosofía, podemos hablar de una teoría, podemos hablar de una persona en específico, y luego se puede hablar del mismo tema todo el rato, pero no siempre tiene que ser la conversación de la misma cosa. Para mí la radio es comunicación, es sinónimo de comunicación, y tener una buena comunicación hoy en día no está tan sobrevalorado, pero al mismo tiempo es muy importante, porque claro, tú a través de la comunicación llegas al pueblo, llegas a la gente. Cuando mejor comuniques, o sea, la gente que llega a altos puestos son los que mejor se comunican, mejor verbalizan, mejor gesticulan, y cuanto mejor desarrollas esta habilidad. ¿Y cómo se desarrolla hoy en día entonces? Pues mediante la radio, mediante las redes sociales, hablando sobre temas, también debatiendo. Sirve un montón, por ejemplo, como un ágora, para debatir nuestras ideas, para confrontarnos, pero de manera más ética, ¿no? Decir nuestras opiniones, intercambiar dichos, escuchando opiniones diferentes, o sea, aprender de culturas diferentes. Al final es algo que nos relaciona como humanos, porque al final somos seres sociales. No tenemos que socializar de alguna manera, y la radio es
la mejor herramienta que tenemos. ¿Y eso nos da tiempo en las demás asignaturas, incluyendo la mía de Historia de Filosofía, a practicarlo, verdad? Es verdad que eso, pues no, porque en principio tenemos un montón que estudiar, sobre todo en segundo bachillerato. Es un curso muy potente y la verdad, por desgracia, en otros centros tampoco se hace. Yo estaba en otro centro en primer bachillerato y nada de radio, ningún día nos hemos puesto a hablar, a debatir. Fue un debate, un día en filosofía me acuerdo, era algo de si estabas de acuerdo con las redes sociales y tal, y eran como dos bandos y era una nota de todo el curso. Entonces, no se valora tanto el de saber comunicar, pero es muy importante. Una pregunta que va a salir de tema un poco, pero más relacionada a lo que estaba hablando la compañera, de en qué sentido era por si podemos empezar otra conversación, en qué sentido era contra o de las redes sociales, tipo, ¿estás de acuerdo con las redes sociales o deberían existir las redes sociales? Bueno, has abierto un melón que nosotros ya hemos hablado y vamos a volver a hablar, pero como abramos ese melón aquí, no explota, hablamos ¿no? de la radio, no hablamos de la radio, porque entonces eso tiene lo de que nos quedamos con tu pregunta, me parece muy interesante, pero ese sería otro podcast precisamente hablando de eso, que ya hemos hecho alguno, ¿eh? A ver, yo podría también meter cómo afectaría el hecho de que no haya redes sociales a la radio. Por ejemplo, la radio, tú sabes ya que es casi imposible ahora, entre las cosas de que todas las transmisiones están pilladas, al menos en la radio que se escucha en el coche. Es difícil meterse, sobre todo si nadie conoce la radio. Por eso todo el mundo ahora, si quiere hacer una radio, estamos como nosotros, que lo ponemos en YouTube, que es una red social, así nos promocionamos, y así a lo mejor en el futuro tendremos una oportunidad de, por ejemplo, tener una radio que se pueda meter en, por ejemplo, como cualquier otra radio de Hispanidad, Cadena Ser, etcétera. Bueno, de hecho, no es el futuro, eso ya está online. Todas las radios comerciales, incluyendo Hispanidad Radio, la cadena Ser, tiene sus podcasts. Ahora, la radio no se escucha en el transistor o en el coche, sintonizando, se escucha a través de podcast. Y aquí yo puedo entrar un poco porque he estado de becario en su día en Hispanidad Radio y puedo hablar principalmente de que ha habido dos partes, tanto la parte de emisión, de transmisión de siempre de la radio del coche, la radio donde sea, y después propiamente la de YouTube y la de otros programas. Yo, no normal, pues se hacían las dos, primero porque una es para hacer propiamente el contenido de la radio y la otra se hacía para, si alguien tenía que ver propiamente el vídeo, porque lo hacíamos tanto por vía audio como por vía audiovisual, pues se tenían las dos formas de ver. Pero sí es cierto de que, ya yéndonos un poquito más al tema central, es el tema de la radio es importante. Sí, te enseña cosas que a lo mejor de normal pues no puedes hablar. Lo que ha dicho, la dialéctica es muy importante en algunas clases, porque así por lo menos ya te estás replanteando más cosas de las que ya tú piensas. Porque seguir pensando lo que estás pensando no va a hacer cambiar de nada, ni va a hacer que pienses de manera diferente. Lo único que va a hacer es centrarte en lo que ya sabes. Mientras que si te planteas más las cosas e intentas debatir con alguien, pues vas a desarrollar tanto, como ha dicho Iman, tema de dialéctica, y propiamente vas a intentar interiorizar esos conocimientos mejor que en otro tipo de situaciones. Y eso te lo estoy diciendo tanto como alumno como persona que trabaja en una radio, y las experiencias son muy bonitas porque te da la capacidad de conocer más gente, la capacidad de ya no solo el saber algo más de clase, sino el conocer cómo va el mundo, cómo funcionan las personas, que de normal siempre hablamos de la parte de aquí de hablar. Yo que normalmente no suelo hablar mucho en la radio, aquí pongo paréntesis. Pones la parte técnica, pero también pero hablas, la parte técnica, Sí. sí. Pero la parte técnica también es, empiezas a escuchar, a ver las cosas que hace la gente, cosas que tú dices, tío, esto también no hago. Esos típicos del no sé qué, que siempre molesta porque hasta yo digo, por favor no lo hagáis, porque a mí me molesta un montón y después tengo que evitarlo. Sí, las policías. Es bueno que todo el mundo pase por ahí para saber los ruidos, la parte de las coletillas, esas historias que te das cuenta cuando lo escuchas. Valeria, me faltan vuestras dos opiniones. ¿Qué nos dirías tú sobre la radio y la educación? Principalmente yo nunca había sido parte de una radio, pero siempre he admirado mucho su trabajo como radiohablante, se podría decir. Sí, perfectamente. Y me encanta mucho en la manera como se expresan, cómo comparten sus ideas, sus emociones también, cómo hacen que sus emociones puedan ser transmitidas e incluso podamos sentirlas. Y admiro mucho, la verdad, todo eso. Valeria, tú sabes que en Latinoamérica, en Hispanoamérica en general, las radios, tanto las radios populares como las privadas y tal, tienen, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos expertos, mejor nivel.
que muchas europeas. O sea, ellos llevan haciendo mucha radio y muy buena radio desde hace mucho tiempo. La radio argentina, nosotros cuando empezamos a hacer radio, que he escuchado yo a gente que ahora son glorias de la radio, y empezaron aquí a hacer radio, venían a asesorarlos desde Argentina, desde Uruguay, desde Venezuela, gente que estaban haciendo radio desde hacía mucho más tiempo en Hispanoamérica. O sea que en esos países tienen un nivelón, ¿vale? Un potencial. Sí. Y para ti, Alejandro, que tú ya has intervenido, has dirigido un programa entero, en fin, te has cogido un gusto a los micrófonos, siendo de la parte más técnica, que te ha gustado, ¿no? Yo sí, yo la verdad es que por mi parte, complementando con todas las opiniones, sobre todo la de Iván, que lo ha descrito muy bien, para mí la radio, estando yo cuento que se puede convertir en lo que es la parte de un futuro que yo podría labrar, sobre todo porque siempre me lo han dicho algunas veces, sobre todo mi madre, porque me ayuda, o sea, la parte técnica está muy bien lo que es hablar, para por supuesto poder expresarte como decía Man, los estudios está muy bien. Nosotros de hecho en el Neruda tenemos nuestra parte de radio, lo que pasa es que nosotros lo utilizamos sobre todo para lo que son para la parte, como nosotros puede decir, como otro puede decir también Alberto, utilizamos sobre todo lo que son para la práctica, para grabar y demás, pero como tal para dar clase, no, y a lo mejor con mucho también para espectáculos y eso, pero bueno, tampoco mucho. Lo que sí eso, pero bueno, que a mí me ayuda, me ha ayudado. Es cierto que no escucho lo que la radio, o sea, no he tenido esa costumbre, no tan familiar, ¿no? Pero sí que me ayuda y sí que le veo lo que es necesario. Ahora que me estoy dando cuenta que este año sobre todo estoy aquí, tal vez sí me puedo hablar para lo que es un futuro aquí. ¿Creéis que la radio y los micrófonos, incluso desde un centro educativo como este, puede ser un elemento importante para hacer valer vuestra voz, para que os escuchen? Ostras, muy buena pregunta. La radio es un medio increíble aparte, pero nuestra voz como jóvenes, sobre todo que estamos aquí, es un medio increíble porque al final llega a muchísima gente que yo antes, por ejemplo, no me daba cuenta de eso. Pero cuando he visto que ha pasado mi voz y la voz de Camila y de muchos compañeros, Antonio y tal, por la cadena SER, y ahí lo ve un montón de gente, pues ahí sí que me ha asombrado un montón. Entonces sí que es verdad que nuestra opinión como jóvenes, para luchar sobre nuestros derechos, sobre el día a día, sobre si nos falta algo, para tener más trabajos, mejor educación, yo creo que es muy buena forma de llegar a la gente. Sea, podremos hacer que se transformase un poquito el mundo gracias a nuestras aportaciones o a nuestras peticiones. Claro, yo soy la típica que piensa que cada día mejorando 1%, al final llegas a 365% de mejoras al final de año. Entonces, cada pequeño gesto hace una gran diferencia. Entonces, el día de hoy, aunque tú reciclas y después mi amiga me dice siempre que al final siempre se mezcla, pero mi acción yo sé que al final va a hacer la diferencia, aunque no se note al principio, porque es lo normal. Al principio siempre no se va a ver la diferencia hasta poco a poco. Las cosas cambian. Sí. Y ya no solo puede ser agentes de cambio, ¿no? A mejor, sí. ¿no? Pero ya no solo tanto. Sí, perdona, no, vale. Vale. Sí. Y ya no solo en lo que nosotros necesitamos, sino que ya entrando un poco en lo que realmente el mundo o la población necesita. Porque, pongámoslo, ya no solo los estudiantes, porque aquí todo el mundo pues decimos somos jóvenes, pero claro, ¿qué va a ser de las personas que no tienen un hogar? ¿Qué va a ser de las personas que están siendo maltratadas? Como las mujeres que podemos ver muchas veces de casos de abuso. Deberíamos ya no solo de proteger nuestro culo, sino mejorar el mundo de una manera mejor, no solo para los jóvenes, sino para todos los que nos puedan englobar. Me encanta que digas esto, porque en una sociedad profundamente, casi filosóficamente individualista y egocéntrica. Quiero que solucionen mi problema. Por eso cuando aquí hemos hablado de las personas que son autistas como vosotros dos, queremos sencillamente dar a conocer otras formas, otros elementos. Entonces, cuando luchamos por los derechos de algunas personas, pero me parece que estamos en minoría. La gente, como tú dices, lo que quieren que le solucionen su problema, el suyo.
y los demás no nos importan mucho, parece, ¿eh? Los tiempos están cambiando. Tirando más por el tema de antes, que estaba diciendo lo de se escucha más nuestras voces cuando estamos haciendo, quitando ya la parte del micrófono, edición, etcétera. Se escucha, yo siento que se escucha más la clase, esto así, cuando estás con la radio, porque sobre todo con auriculares, etcétera, y los altavoces, más gente va a poder prestar atención. Obviamente va a haber tipo que no esté prestando atención, pero tu punto o tu argumento cuando estés hablando sobre algo cuenta más que si tú estás respondiendo una pregunta a un profesor en una clase normal. Por ejemplo, un profesor pregunta, ponle una teoría, una cosa, cualquier cosa. Y como tú levantas la mano, le responde el profesor, casi nadie puede haberse enterado. Tú estás haciendo un debate con, ponle, siete personas, como estamos más o menos ahora mismo, y ponle, lo escucha una persona, te quiere debatir esa persona, te quiere dar un argumento suyo, te quiere dar su opinión, igual que estamos haciendo ahora mismo, sobre todo yo ahora, que estoy añadiendo cosas a algo que mencionó la compañera, que es, sale un tema, sigue hablando de ese tema, sigue dando más opiniones de ese tema, sigue añadiendo el tema, y como me parece que se llega a más de ese tipo de educación que si estuviéramos simplemente haciendo una clase así, simplemente de habla uno y ya está. Lo diferente a una clase convencional es que esto te prepara para la vida, básicamente, porque al final en un trabajo tú no vas a levantar la mano, no vas a hablar así, sino te vas a lanzar directamente a hablar sobre un tema. Si hay algo, pues vas a debatir en una reunión de trabajo, lo que sea, pero tú no vas a levantar la mano a decir la teoría que te toca, ¿sabes? Entonces al final te preparas para la vida laboral de gente adulta, digamos. Respecto a lo que ha dicho, quería simplemente puntualizar una cosa que me gusta, tu aportación, porque yo a los profesores les digo, estoy comprobando desde hace muchos años, ¿no?, que cuando un alumno le cuenta a otro algo sobre filosofía, sobre antropología, psicología, y es el alumno escucha más, con más atención a su compañero que a nosotros, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque es un igual. Claro, más la confianza de, como tú dices, los iguales. Como, ¿qué piensas más de una persona que me está echando tareas, me está haciendo hacer cosas? Vas a pensar más negativamente que una persona de yo te veo los viernes, yo salgo contigo, yo tengo planes contigo. Como yo cuento más tu opinión como persona, por mucho que duela, porque tienes más relevancia en mi vida, por decirlo de una forma. Por eso es bueno también eso, escuchar a los compañeros, aunque lo que estén diciendo sea la materia que entra en la asignatura que sea, ¿no? Pero lo escuchas diferente. Porque al final vas comprendiendo lo que piensa el otro. Yo al principio tenía ideales muy diferentes cuando venía aquí de Argelia, porque al final somos una cultura muy diferente, muy distinta. Pero cuando escucho al otro, cuando más escucho a la gente, más aprendo el español, eso es lo primero. Y segundo, aprendo cómo piensa el otro, por qué la sexualidad es un tema que no es tabú aquí, por qué se habla con tanta libertad. Pues yo empiezo a pensar ya de manera un poco más española y digo, ostras, porque es así, porque salen mucho más que nosotros y tienen más fiestas, piensan así. Sí. Entonces al final voy comprendiendo la mentalidad española. Entonces al final escuchar al otro nos hace reflexionar y concienciarnos a nosotros mismos de que lo que estamos pensando está bien, no está bien, y empezamos a hacer comparaciones, que eso a nivel de futuro pues nos viene genial. Claro. Se construye hasta un país diferente incluso. Sí. Y has empleado, que me ha encantado lo de saber escuchar. La radio, además de enseñarte a hablar, nos enseña a escuchar al otro. Depende de la ocasión, porque hay más de uno que manda tela. Hay más de uno que te suelta el monólogo de turno y tan tranquilo se queda. Pero la persona que suele implicarse más en la radio, como en grupos más abiertos, donde no solo está él y otra persona, sino normalmente en grupos de cambio, como solemos hacer yo y Antonio, que siempre tenemos invitados para que cuenten su experiencia, cosas que puedan ser interesantes. En cierto modo eso sí te va a ayudar a mejorar tu escucha, a intentar atender mejor a lo que te están contando. Pero aquí ya entramos en la persona. Aquí no podemos decir mucho. Aquí depende si tú estás abierto a escuchar o no. ¿Aquí nos escuchamos? La gran mayoría de veces sí. La gran mayoría de veces. Sí. Depende de la gente en mesa. ¿Y ayuda a respetar la palabra mientras uno está escuchando la radio o los micrófonos? Sí. ¿A no interrumpirse? Veo, sí. Generalmente sí. Se intenta no pisar. Daos cuenta, ¿eh? Aquí acaba uno, empieza otro, turno de palabra, y muchas veces nos atropellamos hablando uno con otro, no escuchamos.
Ahora se le cede mucho, al menos yo lo hago, que ha pasado antes, aunque no se viera en el podcast, que yo había preguntado por algo, pero cuando he visto que un compañero quería empezar otro tema, le da el turno de la palabra a él y luego he esperado yo para dar mi opinión. Sin problema. Ya está. Sí, vamos a empezar aquí hace menos de 5 minutos. A mí de pequeño, por ejemplo, me enseñaron, por ejemplo, a mí de chico, uno de los trabajos sociales era respetar lo que era la persona, la integridad de la persona y la empatía de esa persona. Porque claro, yo como autista socialmente, no sé por qué es el turno, pero sé que es para respetar, pero inconscientemente en mi cabeza se queda dentro, entonces no. Tienes que esperar lo que es el turno de la persona, entonces tienes que empatizar. ¿Qué pasa? Me cuesta alguna vez lo que es empatizar, entonces ¿qué pasa? Interrumpo sin darme cuenta. Tengo yo ese problema cuando empezó lo que fue en el tema de DJ, el tema de la radio, el tema de incluso lo que ha sido trabajarlo en hispanidad y luego trabajarlo aquí. Me ha ido mejorando, incluso me ha superado, sí, me ha alzado, me ha dado alas, por decirlo de alguna manera. Sí, te has frenado y ha sido un autocontrol que el hecho de hacer radio te lo facilita, ¿no? Me lo facilita y bueno, el tema de los de amistad, por ejemplo, a mí mis amigos, por ejemplo, yo lo que yo conté lo conté en el anterior podcast de autismo. Yo, por ejemplo, yo hago la clasificación mía: profesores, amigos íntimos, amigos, compañeros y conocidos. Los conocidos son los compañeros otros de otras clases o amigos o compañeros de otros compañeros de mi clase. ¿Qué pasa? Yo por eso siempre lo he mantenido como un sistema de autoridad, no de confianza, no de contar un secreto. Figuras de autoridad. ¿Qué pasa? Llego yo al Neruda y la figura cambia y digo, me voy a tomar una falta al profesor. ¿Pero esto qué es? Si es una figura de autoridad. ¿Esto qué es? Eso, hablar abiertamente, usar las palabrotas, decir lo que piensa abiertamente, como todo. Claro, en un instituto, en un FP, donde ya todo el mundo tiene ya las hormonas subidas, está ya todo el mundo desatado, la mente ya totalmente libre albedrío, y entre otras muchas cosas, claro, a mí me impactaba. A mí me impactaba de decir yo, jolín, la figura de autoridad del profesor que es ahora un amigo, un compañero a tener común. Y claro, cuando yo me di cuenta, fui asimilando, dije, ostras, pues sí. Y me impactó eso, el tema del uso de irme a tomar algo con él, que para mí era impensable. Digo, pero si yo no soy profesor, solo soy un alumno, o sea, soy inferior a ti. Bueno, eso no está del todo mal, es decir, seguimos siendo figura de autoridad, tenemos que serlo, pero que tú veas, y eso seguro que le encantaría escucharlo a tus profesores, a tus profesoras de tu instituto, que también los veas como con gente con la que puedes confiar, con más cercano, sin necesidad de ser amigo, claro, ¿vale? Pero sí más cercano, que tú puedas contarle una cosa. Confiar en alguien me parece que creo que es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Sí, que no hablemos de ti, maestro, porque si no... ¿Por qué? Porque literalmente tú eres así, es como tú de puertas para adentro eres un cacho de maestro, pero de puertas para afuera... A mí ni me habléis. A mí de puertas para afuera ni me habléis. Pero a mí me ha solucionado a veces algunos programas y he dicho, hostia, me ha costado. Bueno. Pero aquí las relaciones entre alumno y profesor a mí personalmente me encantan, porque en Argelia son súper estrictos, cualquier cosa te quitan puntos. Es autoridad. Autoridad completamente, tú no puedes hablar en clase, siempre de usted, que vamos. Eso algunas veces lo echamos de menos, ¿eh? Cuando dice, hey, Fran, yo, un poquito. Porque miramos al profesor como una figura al final como de mucha autoridad, de nuestra, es como el profesor mucho más que nosotros, pero aquí no, aquí más confianza, ¿no? Muchísima más confianza. Creo que ha tocado el timbre y no nos hemos dado ni cuenta. Sí, pero una cosilla más que quería añadir con lo de esto, me pasa sobre todo con lo del tema ahora, con lo de trabajo, que tenemos otro profesor aquí que pasa, que es Omar, y estábamos, una pequeña anécdota, que a veces nos quedamos aquí, por ejemplo, creo que antes ya llovió, y nos quedamos aquí encerrados para pasar tiempo, como 3 personas, y cuando llegó la hora de que tocara su clase, se me había olvidado abrir la puerta. Y cuando abrí la puerta, nos preguntó a los 3 que estábamos y dice que estabais fumando. Y me quedé con una cara de, uy, no. Y me giro a mi compañero de que al lado y digo, no estaba ahí. Y les dice, y me dice Omar. De hecho, me pedisteis permiso para el recreo, poder quedar, que estaba diluviando. Digo, hombre, quedaron en el estudio. Pero a él le extrañó, ¿no?
Sí, encanta. pero cuéntale lo que yo dije, cuéntale No sé. la arenilla. No contéis ya más cosas. Si no, nos convertimos en Telecinco. Vamos a contar cosas que serias. Bueno, ha tocado el timbre, os recuerdo, Vale. que ya no, que se ve que se nos ha pasado y Vale. tenemos otra clase. Tenemos Muchas filosofía gracias. contigo. Eso es, el Venga, venga. profesor va a llegar tarde una vez más. Muchas gracias por vuestra aportación. Esto lo guardamos y yo creo que vamos a hacer una saga de opiniones sobre la radio y la educación muy buena. Aquí me ha encantado lo que habéis hablado, así que os lo agradezco muchísimo. A ti. ¿Vale? A ti. La próxima vez hablas más, Valeria. ¿Vale? Me encanta tu voz en la radio, pero tienes que lanzarte un poco más. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.